Leer, otro modo de encontrarnos. Los libros nos permiten hacer un viaje colmado de sorpresas, un viaje a lugares insospechados. Descúbrelos en la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Del 8 al 13 de diciembre en www.filquito2020.com. Estamos a un clic de ti. Sembramos futuro. Ingresa a www.filquito2020. Buenas tardes con todos. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Muy buenas noches, bienvenidos al auditorio Alicia Llanes Cosío. En estos momentos daremos inicio al encuentro Monocómic, que tendrá una duración de 2 horas y estará participando Ismael Alexander Rodríguez Rosales, Sebastián Alberto Carrillo Cortés, Buen Día Corona Areli, David Jesús Díaz Pérez, Arnold Merino Menrique. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes con todos, es un gusto estar presente. Espero que todos tengan una buena noche y sin más preámbulo, demos paso a este que es el conversatorio entre latinos. Creo que es importante en este momento, en este siglo, hablar acerca de la factibilidad que es la creación de contenido y el tema que nos conlleva el día de hoy, de algo tan importante como es el cómic. Antes que nada, quiero presentar a las personas, a mis invitados de lujo, quienes serán los colaboradores en este conversatorio, y como todos podrán haber visto siendo parte de las demás charlas, todas las preguntas nos las dejan en los comentarios para poder responderlas. En primer lugar tenemos a Sebastián Carrillo, que es un historietista peruano de 20 años. En 2016 obtuvo el primer puesto en la 8ª edición del concurso de historietas PUCP, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú en la categoría escolar. En 2017 comenzó a estudiar diseño gráfico en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En 2019 participó del taller de caricatura que dictó el artista francés Arnaud Leray. En el mismo año ilustró un cómic para la antología Mañana, Powers and Magic Press, la cual se publicará en 2021. Tenemos nuestro otro invitado, David Jesús. David Jesús es un dibujante, autor de cómic, administrador y miembro fundador de la comunidad de apoyo a historietistas Psycho Team Comics. David es un joven chileno de 21 años que con el afán de potenciar el nivel de la historieta latinoamericana, desempeña funciones como dibujante y autor de cómics para plataformas web y la creación y desarrollo de talleres de dibujo, enfocados en la narrativa gráfica para jóvenes dibujantes a nivel internacional. Actualmente compite en concursos internacionales, de índole artística de instituciones como Familia Osaka y la plataforma Webtoon. Arnold Merino. Arnold Merino es un joven de 25 años, ilustrador, historietista de origen peruano, egresado de la carrera de diseño gráfico del Instituto Arauz Pinto, ganador de menciones de honor en concursos tales como el Día del Cómic 2019, Keijiban, Kurabu, Rakugagi, siendo también participante en competencias nacionales como el Concurso Internacional de Escuelas de Cómic y Manga 2019, primer concurso de narrativa gráfica 2019, primer concurso interno Psycho Team Comics 2019. Del mismo modo, trabajó en la creación de talleres de caricaturas y manga para niños en el Museo de Arte de Lima. Actualmente trabaja en un proyecto editorial para... Tenemos a Areli Buendía. Areli Buendía es una dibujante, colorista e historietista mexicana de 18 años. Areli es apasionada de las artes visuales y creadora de contenido artístico en cuanto a la novela gráfica y plataformas web. En la materia académica ha sido medallista deportiva de la institución CONADIE y actualmente es estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha desempeñado colaboraciones a nivel internacional como colorista en cómics digitales en obras como Mi primer asesinato y El planeta rojo de Rapunzel. Local como entintadora del cómic Cero. Actualmente se desempeña como dibujante por encargo en plataformas web como Webtoon. Y por último, mi persona. Yo soy Ismael Rodríguez, un joven ecuatoriano, apasionado de la lectura y ferviente activista de las luchas sociales. He participado en diferentes trabajos de índole literaria como cuentos, guiones de cómics y cortometraje con la ayuda de jóvenes de todas partes del mundo. He ganado publicaciones en países como España y Colombia, y en cuanto a campos del arte,
he desempeñado la labor de actor bajo el grupo Se Forma en Ecuador. También trabajo como voluntario en la Fundación Letra para Todos, dando asistencia y clases a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos. Actualmente trabajo en la Fundación YouthLead en mi país, que se encarga de jóvenes, niños y adolescentes. Con estos invitados de lujo me propongo, me doy la tarea el día de hoy, de que todos ustedes puedan tener una nueva visión acerca de cómo en este siglo, y no solo por el 19, la creación de contenido, la creación de arte es factible con diferentes personas de cualquier parte del mundo. Una realidad que era invisible hace algunos años, que ahora se ha vuelto tan común. Tal vez sea difícil entender que nuestros padres, nuestros abuelos no tenían la oportunidad de poder crear una obra conjunta con gente de México, de Perú, de Chile, como son los invitados que nos consternan el día de hoy. Así que paso a este conversatorio que es entre latinos, entre jóvenes creadores. Quiero no dar más que la bienvenida a todos ustedes y las gracias por asistir a este último conversatorio de la Feria Internacional del Quito Virtual, y espero que tengan una excelente tarde y noche donde quiera que nos estén viendo. Doy paso a hablarles acerca de un poco del tema de los cómics. Yo soy Ismael Rodríguez, soy uno de los representantes de la comunidad internacional de historietistas Psycho Team Comics, y creo, a mi parecer, desde mi punto de vista, la experiencia que nos puede dar los medios digitales para crear contenido conjunto es abismal. Y a través de estos cinco panelistas, quiero que todos puedan tener una participación directa junto a esto. Así que doy paso al primer panelista para que puedan, por favor, compartir la pantalla y abrimos el conversatorio. Muy buenas noches a todos. Estoy muy emocionada por estar aquí como panelista en esta Feria Internacional del Libro en Quito. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Arely Buendía Corona y me gustaría iniciar a presentarles las colaboraciones que hice con distintos miembros del grupo de Psycho Team Comics. Mi colaboración con David Jesús inició con el cómic Mi Primer Asesinato. Él me contactó a través del Discord de nuestra comunidad y después me mandó mensaje directo a través de WhatsApp pidiéndome una colaboración en cuanto a color. Aquí les presento más o menos cómo fue este inicio de colaboración. Inicio con lectura del guión porque necesito saber las características de los personajes que tienen, así como el color de la atmósfera. En la parte de abajo está el color que utilicé para colorear este cómic. Utilizo mucho lo que es el color narrativo, lo que significa que utilizo el color para transmitir emociones, las emociones que transmite el color. Por ejemplo, el azul, el rosa y el naranja están en este cómic principalmente porque la primera escena es una escena muy tensa que inicia con una discusión entre el hijo y la madre. En la parte derecha pueden ver las tintas de David Jesús y una vez que yo agregué el color, ese es el resultado final en la parte central. Agrego más páginas porque personalmente son las páginas que más me agradó colorear y el resultado final. Esta es un tanto controversial porque la imagen que tienen hasta la derecha es el primer intento de color que hice. Sin embargo, esta imagen transmitía mucho, ¿cómo decirlo? Era muy intensa. Ajá, era muy negativa, muy intensa. Entonces, pidiendo, bueno, cada vez que yo terminaba una página de colorear,
siempre pedía críticas a David y a Isma para ver si los convencía el color final. Entonces, con esa página final en particular, hubo cierta discusión o controversia. Entonces, decidí cambiar un poco los colores para que no luciera tan agresiva la escena. Mi siguiente colaboración igualmente fue con David Jesús, ya con un poco más de experiencia con los colores y conociendo las tintas de David, pude lograr cometer menos cambios, fallos a la hora de colocar el color. A la parte izquierda tienen la paleta de colores porque cuando realicé la primera colaboración no cometí el error de que no había fijado los colores a una paleta definida. Entonces ya con esta colaboración tomé en cuenta que debía tener una paleta de colores fija. El coloreado final que ven a la derecha es un coloreado que se descartó porque, como el nombre del cómic dice, el planeta rojo de Rapunzel, pues forzosamente tenía que haber rojo en este cómic. Entonces, al colocar naranja y el estar rojo y naranja muy cerca en la rueda de colores, pues no destacaba demasiado los personajes del fondo. Entonces, hice el cambio a ponerles color blanco a los trajes de astronautas. También utilicé un pincel especial con la aplicación que utilizo para darle una textura un poco más tradicional. Y ahí está el resultado final con los trajes de los astronautas en blanco. Algo importante que me parece mencionar a este punto acerca de, bueno, ya los dos cómics que estamos viendo, es acerca de la creación del mismo. Porque como podrá haber notado la audiencia, yo soy de Ecuador, Areli es de México y David Jesús, quien dibujó estas páginas, es de Chile. Cabe mencionar que desde el primer momento, cuando yo hice el guión aquí en Ecuador, hay que ser bastante generales y bastante específicos a la vez, porque es necesario que tanto el dibujante y la colorista puedan entender cómo está funcionando este trabajo, porque las personas que estuvieron en el conversatorio anterior podrían entender acerca de cuanto a la narrativa, esto suele ser demasiado importante y el color es algo que le da un plus. Si mal no recuerdo, como mencionó Areli, a Caín, acerca de la teoría del color, muchas veces el color es lo que transmite bastante en las páginas y yo como guionista lo más importante que puedo hacer es crear obras que den paso a la experimentación. Así que creo que justamente es el punto que quería destacar hasta este momento. Perdón, Areli, continúa. Gracias. Igual destaco algunas páginas que en especial me gustaron mucho colorear. Y bueno, las tintas y el color. Ya después conseguí más colaboraciones. Esta es una colaboración con Alteria Studio, en donde yo me encargaba de entintar las páginas. El artista es Eric Pérez García. Ahí pueden notar sus redes sociales, al igual que el Facebook de Alteria Studio. Actualmente está todavía colaboración continuando, además que ahora mi rol se desempeña para colocar tonos o screen tones. Fue la portada. Y bueno, mis siguientes cómics son La Nueva Perenidad. Fue una iniciativa de Innovate Perú que convocó a diferentes artistas para crear un cómic que tratara sobre la contingencia ambiental y sobre el COVID-19. La Nueva Perenidad se dividió en 5 capítulos y a mí me tocó realizar el 5.º capítulo, que trató sobre un joven que está en una familia que tenían problemas económicos a raíz de que alguno de sus familiares contrajo COVID-19. Entonces, su propuesta o su iniciativa del joven fue poder poner un negocio familiar.
Y bueno, estas fueron las páginas que me agradó y me costó un poquito más de trabajo realizar. Mi proceso fue, obviamente me enviaron un guión, realicé el storyboard, realicé el entintado y realicé el color. Em, Tuve que igual realizar procesos como el diseño de personajes y, y bueno, otros materiales extra para la publicación y promoción de esta iniciativa. Igual me parece que todavía lo pueden encontrar en la página de Innovate Perú, que lo pueden buscar como La Nueva Perenidad. Bueno, continúo. Mi siguiente cómic, esta es una comisión que conseguí a través de Reddit, de la red social. Se llama Game Dev Dad, que es básicamente un webcómic que cuenta la vida de un programador de videojuegos que trabaja en casa y que tiene familia. Entonces, como las cosas que le suceden cuando, cuando él está trabajando y tiene que seguir con su familia. Igual tengo proceso, que igual leo el guión, realizo los bocetos, le envío los bocetos al cliente, el cliente los aprueba o me sugiere cambios, ya después realizo el entintado y por último el color y el rotulado. Esta es una colaboración con Ismael. Odio los clichés adolescentes, también lo pueden encontrar en Webtoon Español. Me gustaría que Ismael les pudiera contar de qué se trata este webcómic. Gracias, Acaín. Bueno, la verdad es que, ¿qué les puedo decir acerca de esto? Como es el tema primordial, es más que complicado de momentos hacer o crear producciones masivas o algo mucho más grande. Arely siendo de México, también tengo que adaptar yo también el idioma a un español que todo el mundo lo entienda para lograr hacer el guión, como pueden ver en la parte derecha. Ahora, antes de comenzar, ¿cómo surgió la idea de este webtoon? Es realmente sencillo. Parece redundante, incluso sin sentido, pero se comienza por cualquier parte. Así que el odio que tengo a los clichés que se a lo largo del tiempo leyendo cualquier obra multimedia ha sido parte del motivante que ha dado para escribir esta historia. Como tal, lo que quiero tratar aquí es acerca de la ironía de por qué toda la vida es un cliché. Así que no sé si se han puesto a pensar alguna vez por qué los clichés son clichés. Es porque son comunes, cotidianos, y la vida de la mayoría de personas, de la vida de la mayoría de la gente son clichés. ¿Por qué? Porque vivimos una normalidad, entre comillas, y a lo largo es una repetición constante y, en pocas palabras, algo común. Así que a través de esta idea quise trabajar la historia, la vida de Elías, que es el personaje principal, de cómo él, a los ojos de todos los demás, es el villano de la historia. Es decir, Elías es el villano de la historia, pero lo hice protagonista para esta obra como tal. Como pueden ver en la imagen, yo suelo dividir descripciones y diálogos para que Arely los pueda ya dibujar de una manera bastante precisa. Uso un español bastante neutro, no sé si se nota porque yo soy de Quito, pero esto sería básicamente la idea. Y creo que es posible que funcionen por los medios digitales, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por cualquier red que ustedes usen, porque si nosotros estuviéramos en los 80, enviarle una carta a Caín con un guión tardaría meses, y que ella me pueda enviar la obra tardaría meses. Así que sacaría un capítulo cada 3 meses, y eso es triste y a la larga infructífero, no sirve para nada. Así que a la gente que nos está viendo les recomiendo que puedan encontrar bastante gente con sus intereses, les gusta crear obras. Hay gente en todas las partes del mundo con los mismos intereses. Y solo ahora es posible contactarlos con mucha facilidad. Así que esto sería básicamente la obra, una crítica, tal vez no tanto una crítica a los clichés adolescentes, pero una idea que busco dar a entender que
la vida de todas las personas son un cliché. Así que eso sería básicamente. Areli, continúa, por favor. Entonces, pues igual el proceso. Eh, Isma siempre me manda los guiones, yo reviso cualquier duda que tenga, le tengo que consultar. Después tengo que realizar los storyboards. Como el formato de Webtoon es un formato vertical, yo realmente no me gusta trabajar en una página tan larga, entonces prefiero resumir los bocetos en una página mucho más corta, nada más dividirlo en secciones para que entienda que es vertical. Ahí ya es las páginas finales con el rotulado y con el entintado. Este cómic no tiene color, pero aún así me gusta poder experimentar con nuevas formas de realizar los cómics y en este en particular me centro más en en los gestos de los personajes. Y bueno, mi cómic que va a salir próximamente se llama Incubation, que también es por parte del mismo cliente que realiza Game Dev Tat, nada más que en este se suma un escritor más que se llama Kotlin. También realizo los diseños de personaje. Tengo que enviarlos para que me pueda decir si están de forma correcta o no, si quiere agregar algo o no. Y bueno, aún no hay fecha de salida, pero espero que pronto puedan verlo en Webtoon en inglés. Y bueno, dejo mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como Areri Good Day o Akain. La cuenta de Akain la utilizo más que nada para publicar arte específicamente del Webtoon o de los clichés adolescentes. Bueno, también dejo mi email, areli.good.day@gmail.com, mi portafolio que está en ArtStation como Areli Buendía. Las redes sociales de Ismael, en Instagram como Alex Roses 47, en Facebook, su página de Alex Roses. Y bueno, su correo es ismaelrodriguez2099@gmail.com y su blog de cómics, arcomics47.blogspot.com. Excelente, Areli. Te quiero hacer una pregunta sobre Psycho Team. Adelante. Quiero saber cómo influye Psycho Team en todo esto, porque mira, todos nos conocemos por Psycho Team, porque es una comunidad de apoyo a historietistas. ¿Cómo te influye directamente a ti Psycho Team en que, no sé, hayas tenido colaboraciones con algún cliente o colaboraciones con Ismael? ¿Qué importancia tuvo para ti? Para invitar también a la gente a que se una a Psycho Team. Pues a mí me influyó particularmente porque pues conocí bastantes personas, me abrieron el panorama de los cómics bastante, porque creo que muchos, o creo que bastantes tienen el sueño de poder ganar algo con lo que realizan, con lo que les gusta hacer y más en estos medios digitales para el cómic. Entonces yo realmente no conocía esa parte de los cómics, o sea, poder contactarse con alguien para que pague por realizar un trabajo. Entonces, creo que conociendo también más personas y en específico que realizan cómics, me ayudó bastante para crecer como artista. Entonces, yo recomendaría a la gente que realiza cómics, que es artista, ilustradora, que se pueda unir a nuestra comunidad de Discord, Psycho Team Comics, pues porque creo que convivir entre artistas nos ayuda bastante a crecer, a recibir retroalimentación, a ver fallos que nosotros como artistas pues a veces no notamos y creemos que a veces estamos en todo lo correcto y pues es mejor tener una crítica de otras personas. Creo que eso sería todo. Muy bien. Genial. Ya Ya que pasemos mencionas... a mi presentación. Perdón, David. No, Isma, dale. Sí, y ya que lo mencionas, sí, a la gente que está el día de hoy viéndonos, ya sea que la haya atraído en cuanto a este plano de la narrativa, el guión, o por este lado el visual, o ambos,
lo visual y lo narrativo, les hago una invitación. Es muy probable que muchas veces hayan sentido que no pueden dar a conocer su obra, su contenido, y que a la larga quede solo con ustedes. Y como lo menciona David y ahora lo profundiza Areli, somos una comunidad de estilistas internacionales, de los cuales yo hago la representación aquí en Ecuador, que hizo posible para traer a todos los demás miembros de Psycho Team Comics y poder a todos contarles acerca de lo importante que es más que importante rodearse de gente que te inspire y que haga cosas que se relacionen. Como pueden notar, créanme que en Ecuador es bastante complicado este tema de los cómics, la literatura en general, porque también hago literatura en general. Para mí encontrar esta comunidad, esta gente con la cual poder trabajar es una nueva oportunidad, es algo increíble para poder hacer las publicaciones que estamos teniendo, subir a concursos y a la larga cualquier tipo de creación artística. Por eso a la gente que ya es tarde, se ha quedado hasta este momento, le motives, encontrar gente que les motive o que trabaje con ustedes. En este caso ya pudimos tomar el ejemplo en cuanto a historietistas, Psycho Team Comic, pero quién sabe qué otros grupos pueda haber a la larga en futuro en diferentes redes sociales. Así que con esta reflexión también les dejo al siguiente expositor, amigo mío, David Jesús. Gracias, gracias. Ya empecemos. Este cómic que ven aquí es A tu imagen y semejanza. Es el primer cómic que hice con Ismael. Y fue complejo. Fue complejo porque yo había trabajado con guionistas, pero con uno así. Y este vendría siendo el segundo. Y lo que me ayudó a avanzar, a facilitar el asunto, fueron los guiones de Ismael. Se fijan, de un lado está la descripción de la escena que hacen los personajes o que sienten incluso. Del otro lado está lo que dicen los personajes. Eso permite que cuando yo dibujo el cómic y hago el storyboard, puedo concentrarme en las acciones totalmente y después pensar en los diálogos. De esa forma, el cómic queda dibujado de forma que se entiende sin leer ningún diálogo. Y después, cuando le pones el diálogo, esto sirve para complementar, y no como el diálogo sirve como una complementación a la acción y no como un sustituto a la acción, que es algo súper importante en los cómics. Y las siguientes páginas de abajo son el proceso. El proceso es una página en particular donde está el storyboard primero, y después está la primera página final, que no me gustó el lettering, el rotulado, la disposición del texto. Yo nunca había trabajado con tanto texto. Ismael ponía mucho texto. Era texto justificado, pero era mucho. Yo no era capaz de ordenarlo bien. Y quedó así, y pasó un mes, pasaron varios meses, y yo reedité este cómic, y hice ese lettering extraño que viene al final, que es una cruz que tiene mucho que ver con de qué trata la historia, que el simbolismo de la cruz es algo súper importante que ya les voy a explicar luego. Lo que está abajo es, de nuevo, las cruces. Al principio no hay cruces, después hay cruces y después vuelve a no haber cruces. ¿Por qué pasó esto? Porque yo vi esto del simbolismo de la cruz y me embolé, me causó me interesó mucho poner cruces en todos lados, y después Isma va y me dice, oye, pero si pones cruces en todos lados, la cruz pierde poder. Y tienes razón, po. La cruz es súper importante en este cómic. Si la pongo a cada rato, deja de tener la misma importancia, así que la quité. Un buen ejemplo de cuando un elemento es interesante, pero realmente no se debe poner. Lo que está abajo es la última página del cómic, y ahí se ve por qué tuve que quitar las cruces antes, porque esa cruz es un plot twist para la historia. Esa cruz dice que todo ese monólogo, todo ese texto que estaba diciendo la niña, no se lo estaba diciendo a su novia, se lo estaba diciendo a Dios.
y ahí se genera el impacto final del cómic. Lo demás son los concepts, esos concepts de ahí, lo que están ahí abajo, son lo que yo hice antes del cómic para convencer a Isma de que hiciéramos el cómic a color. Yo le mostré algunos ejemplos de lo que yo hacía, pero yo nunca había hecho el estilo que usé para este cómic, así que hice ahí unas pruebas rápidas y a él le gustó, así que seguimos. Lo otro son los diseños de los personajes, hice varias caras y me gustó una en particular que curiosamente fue la misma que le gustó a Isma. También hice la cara de la novia de la chica, pero no se ve la cara, no sé por qué la dibujé, no se ve en el cómic, pero ahí quedó. El siguiente cómic es Hombres de Papel. Hombres de Papel fue una colaboración de unas 14, no, creo que fueron 11 páginas de guión. Yo le pedí a Isma porque quería hacer un guión para mi portafolio, o sea, un cómic para mi portafolio. Y quería algo que no solía dibujar, que está ahí en este cómic. Hay autos, hay edificios, hay acción, cosas que yo no suelo hacer. Y a mitad de camino, ya listo el storyboard, que es la segunda página, él me dice, oye, ¿y si lo metemos a un concurso? O yo se lo digo, no recuerdo cómo pasó, pero lo metimos a un concurso al de Usaka, que después nos dimos cuenta que no debimos meterlo ahí, porque Usaka es una editorial de un manga muy, muy simplista además, y esto no calzaba, pues esto es un cómic donde hay muertes de niños, donde hay una trama que quizás no es complicada, pero que es bastante sutil. Ahí está, hice las páginas en lápiz, un tamaño tabloide, que es un doble carta, y en Tintén digital, y el problema es que hice las páginas en tamaño tabloide, pero el concurso pedía tamaño A4, así que las tuve que ajustar, y gracias a Dios que en Tintén digital pude entintar las partes de los lados. Si lo hubiera entintado en tradicional no hubiera podido ajustarla correctamente, hubiera quedado un espacio. De abajo son concepts, los concepts que hice antes, y ahí tenía una gran idea, que este cómic se llama Hombres de Babel, porque trata sobre un soldado temible que mata niños porque de eso trata su misión. Es un mundo donde a los niños hay que asesinarlos por distintas razones, es un escenario muy distópico, pero él tiene una hija y él se quiebra estando con su hija, se vuelve tan frágil como el papel. Así que se me ocurrió que él fuera de papel todo el tiempo y cuando se quebrara en las escenas finales se rompiera el papel. Una idea muy interesante, pero que no sirvió porque el papel lo que hacía era anular las expresiones, parecía ruido en su cara. Y ahí me di cuenta, este cómic tiene buenas expresiones, que está en un punto fuerte son las expresiones. Si pongo el papel, voy a anular las expresiones, voy a hacer que no se entiendan. Así que de nuevo una idea buena que no se tuvo que descartar por el bien de la obra. Lo siguiente es como yo hice las páginas a lápiz y pensaba en tintar en tradicional también, pero haciendo varias pruebas me convenció más el digital, que yo le tenía un poco de recelo al digital, no me gustaba, pero en este cómic aprendí lo útil que es entintar en digital. La inmensa posibilidades que ofrece y las inmensas posibilidades que ofrece combinarlo a su vez con el tradicional. Lo que hay en medio es un splatter hecho con un cepillo de dientes y tinta. Eso lo hice en una hoja y después lo edité en Photoshop para que funcionara como las partículas del gorila explotando. Lo siguiente es, yo hice esa página en lápiz, la mandé muy orgulloso de mi página, la mandé al grupo, a Psycho Team, y Isma va y me dice que es un escenario distópico, que tiene que verse sucio, está en medio de una guerra. Yo no me percaté de eso antes. Y ahí va Francis, el fundador de Psycho Team, y un amigo mío, y me dice, oye, me pasa esta imagen de Moebius, de Batman, y puedes probar con eso. Así que ahí tomé esa referencia, la copié descaradamente, y hice un poco de suciedad en el edificio. De nuevo ahí el splatter ahí abajo.
siguiente cómic es un cómic que hicimos para una dinámica de Inktober de 2019, antes de que Inktober se volviera nefasto. Esta dinámica consistía en 4 grupos, 4 dúos, guionista y dibujante. Se copiaba la dinámica que hizo Alan Moore en unos números de Swamp Thing, en la que el ilustrador hacía 4 páginas, no recuerdo si eran 4 exactas, pero nosotros elegimos 4 páginas, el ilustrador, sin consultarle nada al guionista, las hace, pone un contexto, y el guionista en base a esas 4 páginas, crea 4 más, y a su vez le pone diálogo a las primeras 4 páginas. Así que ese guión que ven abajo... Perdón que te interrumpa. Sí, dale. No que te interrumpa, David. Algo que, bueno, como ya dio David el bagaje acerca de las 2 historias, normalmente suelo escribir historias que tengan que ver con más monólogo o algo mucho más pesado, que pueda compilarse y pueda enviarse a cualquier tipo de concurso u obra. Más que nada, ya con el trabajo con Areli en los Webtoon, me he encargado de practicar los diálogos bastante cortos, cosa que no considero que sea un error como tal, sino depende totalmente de la obra, en este caso un tono más oscuro y maduro, que es lo que se busca dar, así que David lo ha manejado de una manera increíble, como pueden ver a través de Tradicional. Yo recién me entero de obras de papel, quedó increíble, yo no me había fijado de ese detalle. Y ya para darle paso a David, algo importantísimo en esta actividad de Inktober fue que me demoré una semana en pensar el guión para la obra porque no conectaba también los elementos y lo que quería llevarse. No es en ningún momento algún tipo de error en cuanto a David, sino yo que no podía conectar en cuanto a algo más distópico o algo más ficticio, porque pueden ver astronautas, brujas, monstruos, y eso es lo que me motivó también a hacer un futuro más distópico, algo cyberpunk, cosa que no suelo trabajar porque me encanta el realismo y las obras bastante personales, así que con esto fue un experimento total que salió increíble, realmente me encanta cómo están todos los elementos manejados y ya David les va contando cómo hizo esto posible. Bueno, como decía, ese guión que está ahí en realidad se surgió después, como explica Isma también. Cada página tenía un tema. El primero era mareado, el segundo era sabroso, el tercero era oscuro y el cuarto era capa. Y ahí hubo que inventarse algo, por ejemplo, esa capa que cae ahí, después no vuelve a salir, no tiene ningún sentido simbólico, era solo para acoplar el tema. Cuando ese cómic se terminó, lo coloreó Areli y yo después le hice un lettering que no lo traje, lamentablemente se me olvidó traerlo. Pero ese cómic ya está completo y lo pueden leer desde mi perfil de Instagram. Hay un link al final de la presentación, les dejaré mi perfil de Instagram para que puedan acceder. El siguiente cómic. El siguiente cómic es Mi primer asesinato. Este cómic creo que Isma fue el tercero que hicimos, ¿o no? Este es antes de Hombres de Papel, pero es el tercero, ¿no? ¿Sí? ¿O se te cortó? Se desconectó. Ahí está. Se le pegó, creo. Decía Bueno. que sí. Ya. Justamente. Bueno, este fue el tercero. De nuevo, un monólogo enorme. Como pueden ver, ahí yo trato de acoplar el monólogo en la primera página. A ver si puedo meter el texto en algún lado y no lo logro. Y después me fijo en Deadly Class, en un cómic de Rick Remender y Wes Craig. Que ellos ponían, cuando era mucho texto, o quizás no tanto, pero cuando era un monólogo, lo ponían a un lado de la composición. Dejaban un espacio blanco y lo ponían ahí. Me pareció tan interesante y tan útil que lo hice. Se lo copié y así se ve la página al final. Esta fue la última edición. Había una edición anterior con los textos sin encuadrar, pero se perdía demasiado el texto. Por eso usé esa al final. La que está abajo es la primera página, es la primera que hice. En este momento yo todavía le hacía demasiado caso a Isma cuando él me ponía los planos, por ejemplo. Todavía no me sentía con mucha libertad.
Y por eso se ve como tan estática la página, porque él me ofrece un plano y yo lo cumplo en rajatabla. Lo cumplo igual que como él me lo pide. Y de hecho creo que lo puse mal, porque entendí otra cosa. Pero igual, pero se ve tan poco dinámico. Hay poco de mi parte en ese plano. Creo que pasó un mes o dos de nuevo y volví a hacer el storyboard y así se ve la primera página nueva. Uso dos planos de aspecto, que son estos planos que suelen usarse en el manga para describir los escenarios. Se muestra un árbol, una fuente, una banca y ya da a entender que es una plaza, sin mostrar la plaza entera. Lo mismo hice aquí, mostré la lavadora con la ropa sucia y mostré el lavabo alzándose, para dar a entender que este personaje está ignorando un problema y el problema está rebalsándose, está saliéndose de control. La siguiente es... ¿Sí? Perdón, David, que te interrumpa de nuevo. Justo que lo Dale, mencionas, nomás, dale. es súper interesante. Algo que suele ser común entre la gente que hace historietas es encontrar el ritmo de la página o la cantidad de palabras. En este caso, yo como guionista me suelo basar en dos cosas. En primero, lo que decía el escritor español Unamuno, que decía que lo que ha de ganarse en intensidad ha de perderse en duración. Es decir, que debe ser algo muy intenso si dura muy poco y debes dividir esa intensidad si dura y se extiende. En estos casos, como pueden ver, es algo muy pesado, es bastante pesado un cómic bastante maduro en cuanto a las circunstancias porque es corto. Ninguno de los cómics supera las 15 páginas porque es parte de una compilación y es por eso que amerita la fuerza que tiene cada uno de los cómics. Ahora, en su defecto, también hay gente que cuando trabaja los cómics, por ejemplo, recordemos el método Marvel, que decía que en una página máximo deben haber 200 palabras. Esto es algo bastante clasicista, algo bastante de la vieja escuela, si quisiesen llamarlo de esa forma. Así que mientras las obras sean más largas, se divide más el texto, se dejan muchos cuadros sin texto y mientras más cortas se va directo y se trata de una idea. Por eso me parece genial lo que menciona David acerca de los planos, de la intensidad que les da, acerca de cómo lo está trabajando y personalmente una de mis obras favoritas acerca de este tópico en cuanto a narrativa y en cuanto a lo visual, que como pueden ver, David es magnífico en cuanto a este punto en el coloreado, perdón, en el pincelado como tal. Perdón que te interrumpa, David. Dale. No, dale, muy bien. Quiero saber tu opinión. Ya, la siguiente es lo que sigue es un concepto que yo hice porque yo estaba muy inseguro con mi entintado en ese tiempo. Estaba haciendo un entintado muy, ¿cómo decirlo? Muy limitado, donde sale el perro y las plantas abajo. Creo que no se me cambió la pantalla. Ahí está. Sale el perro y las plantas. Ese fue un concepto que hice para probar la tinta. Y después yo dije, ¿y si uso esto como viñeta? Pero algo no me convencía. De nuevo, era demasiado estático, era demasiado limitado, es como si me costara dibujar. Y la siguiente resolución que hice fue la que está al lado, donde jerarquicé los elementos. Aprendí en ese lapso de tiempo, entre el primer concepto y la página, que es útil en la viñeta jerarquizar qué es lo que importa y qué es lo que importa menos. Por ejemplo, aquí el perro es vital en la siguiente viñeta y el chico no lo es tanto, pero en la última viñeta el chico sí es lo más vital y el perro pierde un poco de importancia. Así que se puede jerarquizar poniendo uno en primer plano y otro en un plano más alejado, para también ayudar al entendimiento de la perspectiva y que no parezca simplemente una especie de foto hecha de un lateral. Le da mucho más dirección al trabajo, elegir elementos que resalten más. Al fin y al cabo uno está siempre componiendo cuando hace las viñetas. El siguiente guión
no fue escrito por Ismael, es otro guionista. Yo necesitaba de nuevo páginas para mi portafolio. Pedí máximo 6 páginas, el chico me mandó 6, hice 3. Es un cómic de un bárbaro encontrándose con unos árabes y matándolos. y lo que tenía interesante este guión y molesto para mí en ese momento es que, a diferencia de los guiones de Isma, no estaba esquematizado, como decirlo, no estaba por viñeta a viñeta. Isma, yo estaba acostumbrado a trabajar con Isma, viñeta 1, viñeta 2, descripción, al lado del diálogo, y este tipo va y escribe un texto largo. Yo digo, ya, no lo dividas en viñetas, no es necesario, pero divídelo en páginas, para yo saber cuándo termina una acción y cuándo termina otra, y saber tu criterio, para saber qué piensas tú, para saber dónde crees que tú que debe terminar la página. Y ese experimento, entre comillas, dio algo nuevo en mi trabajo, que es hacer una página sin ocupar ninguna viñeta. Como ven en la página de abajo, de hecho yo pongo viñetas en el lápiz, y ya en la tinta me doy cuenta que no es necesario, que con las puras poses se entiende la secuencia: pose 1, pose 2, pose 3, pose 4, pose 5, y luego ya unas 2 viñetas de detalle que son para acercarnos al personaje. La página de abajo también no uso viñetas. En la segunda página es algo bastante libre. Y en la última ya me decanté, sin que lo pidiera, por poner viñetas, porque en este momento dejamos de presentar al personaje, dejamos de presentar el contexto, ya lo presentamos en las 2 páginas anteriores. Ahora se viene una acción. Este es el anticipo de una acción, y es muy útil empezar ahí a jerarquizar qué es lo más importante y a secuenciar bajo los márgenes, que eso permite generar un ritmo en la página. Ya lo siguiente es una comisión. Esto es un trabajo para un cliente de Reino Unido, Michael Turnbull. Esta es una historia sobre un padre de luto que decide pierde a su hija, pero él dice que la perdió porque a su hija la cazó un monstruo marino. Y entonces va y le pide ayuda a una trabajadora sexual no una trabajadora sexual, sino una trabajadora de sexo por teléfono. Ese es el término correcto. Sexo por teléfono. Va y le pide ayuda, le paga para que lo ayude a encontrar a su hija, porque esta trabajadora en el periódico dice que ofrece una mano amiga. Él lo interpreta de esa manera, y le pide ayuda para que casen al monstruo que se llevó a su hija, y conforme avanza la historia nos vamos dando cuenta de que ese monstruo quizás es real y quizás no. Quizás él está persiguiendo otra cosa. Lo que se ve más abajo es el diseño de Deloris. Él es Murray, lo siguiente es Deloris, y lo siguiente son las páginas. En algunas de las páginas que vamos avanzando, lo metes en un cómic de unas 25 a 45 páginas, es bien difuso eso por el momento. Y es un cómic hecho en un formato de novela gráfica, es bastante pequeño. No es como lo que acostumbro siempre a hacer, como viñetas tabloide o A4. Este es muy reducido y muy compacto. Pero igual lo dibujo en una hoja tabloide grande, y ahí lo ajusto. Y eso sería toda mi charla. Abajo están mis redes sociales. David-Jesús con zetas, y davidjdíaz21@gmail.com. Ahí está mi Instagram y mi email. Y alexroses47, su Instagram de Ismael, y Ismael Rodríguez 2099@gmail.com, su Gmail. Pueden acceder a las obras a las que les he mostrado aquí, a la mayoría, desde el blog que tengo con Isma, en el que subimos otras obras, a rcomics47.blogspot.com, y tengo algunas obras subidas a mi cuenta de Faneo, y la encuentran desde mi perfil, desde el Linktree de mi perfil. En mi descripción pueden acceder a las distintas obras. En mi perfil de Instagram, David-Jesús con zetas. Gracias.
Sí, gracias a ti. Algo que quiero Gracias. comentar hasta que Areli pueda tener la siguiente presentación. Perdón, algo que quiero comentar hasta que Areli dé la siguiente presentación es acerca de este tema que es tan bonito en cuanto a la creación de cómics, que es la dualidad. Es decir, ni yo ni David tenemos el 100% el control de la obra y debemos, tanto yo de mi encontrar términos medios y él encontrar términos medios para hacer y crear algo nuevo y novedoso, hacer resaltar los elementos de cada uno, cosa que en el cine, por ejemplo, es imposible. Hay ángulos en los cómics que son imposibles de grabar o son muy complicados si alguien quisiese hacerlo, y la libertad que te permite de crear mundos sin casi nada de escenografía es algo maravilloso en cuanto a esta creación del cómic. Como ya lo dijo David, pueden encontrar nuestras obras en el blog. Al final igualmente dejaré un link de una compilación de los trabajos pequeños que hemos hecho. Y eso sería básicamente todo. Doy paso a Sebastián Carrillo, un amigo mío desde Perú, para que pueda contar cómo es la versión suya de cómo crear cómics a través de Latinoamérica. Sebas, tienes la palabra. Ajá. Sí, se me escucha. Bien, se ve bien. Hoy día voy a hablarles sobre mi proceso de cómo hacer un cómic. Y comenzaría primero con la etapa de cuando recibo el guión, ¿no? En la siguiente diapositiva. Ajá, y recordando básicamente, no recuerdo exactamente cómo es que nos conocimos, cómo es que tu guión llegó exactamente a mis manos, pero me consta de que pasabas por el chat grupal tu guión constantemente y yo siempre en ese tiempo y hasta ahora busco guiones terminados para completarlos, para ilustrarlos, ¿no? Y eventualmente acordamos en colaborar. Y básicamente lo que me toca hacer después de que recibo un guión es leerlo brevemente un par de veces para que mi cerebro lo vaya visualizando las escenas, los encuadres. Y luego unos días después o en la tarde de ese mismo día me siento a trabajar los thumbnails. En la siguiente diapositiva hablaré sobre los thumbnails, que son básicamente estos dibujos pequeños en el que el enfoque principal es en ver la composición, la arquitectura de la página, que es cómo distribuye las viñetas para mantener un ritmo, tal vez usando grillas. Y básicamente por ejemplo, una de las cosas importantes que uno ve desde esta etapa del proceso es de que los personajes que se encuentran o que se presentan en la izquierda de la, del encuadre se mantienen a la izquierda y los de la derecha se mantienen a la derecha para que para que la página y la secuencia se lea de manera más fluida. Normalmente los hago en lápiz de una forma no muy legible, así que como pueden ver en la imagen de la derecha ya están pasados los thumbnails a limpio, hasta colorear los personajes para que el guionista o editor pueda reconocerlos rápidamente y aprobarlo o hacer comentarios. En la siguiente diapositiva se puede ver cómo esos fueron los thumbnails que le envié a Isma y él me hizo algunas correcciones para alargar unas escenas y que se lleguen a las 16 páginas, ¿no? Él lo hizo a partir de que le envíes los thumbnails un poco más legibles. Isma, ¿recuerdas si es que teníamos ya planteado que son 16 páginas? Porque creo que el guión era de más, ¿no? Ya, a ver. Ya que lo mencionas, yo sí me acuerdo cómo fue todo este proceso cuando nos conocimos y toda la circunstancia. Así que desde ahí creo que quedará claro acerca de cómo fue el guión. Yo entré en Psycho Team Comic, traía un bagaje bastante literario meramente, hacía cuentos y relatos, eso los publicaba en diferentes revistas, en otros países, cosas por el estilo, pero realmente a mí me apasionaba eso de los cómics porque a la larga es una forma de contar historias y como decía Neil Gaiman, creo que todos los escritores que
En estos puntos, este trabajo me resultó importantísimo. Yo entré a la comunidad de Psycho Team Comic y cuando entré fui brutalmente ignorado, ya que había más de 200 personas ahí, pero como suele ser común en las personas constantes, suelen ser una molestia, pero al final constantes. Así que terminé por mandar el guión un montón de veces y Francis, el creador de la comunidad, le dio una leída y ahí fue cuando le dijo a Sebas que si podría colaborar para hacer este guión. De momentos, hasta el día de hoy, este guión es uno de mis favoritos, específicamente por la trama y específicamente por los ángulos que maneja Sebas, que ya van a ver que son increíbles. Y no eran 13 páginas, no eran 13 páginas en un principio. A primera vista, cuando recién hice el guión, eran 27 páginas, cosa que no conocía también el control de que deben ser en números múltiplos de 4 para que se pueda imprimir de la mejor manera, pero sí, ya que eran bastantes hojas y se reducieron a 13, le dije a Sebas que por favor haga páginas con una misma escena completas. De este modo quedamos en múltiples del texto mejor distribuido. Y realmente sigue siendo una de mis obras favoritas. Creo que el primer amor nunca se olvida, así que podría de esa forma a este cómic. Ajá, ya, perfecto. Y bueno, sí, me hiciste esas correcciones para que iniciara las escenas al inicio de la página y no a mitad o a 2/3 de las páginas. Y habían ya algunas transiciones que estaban muy claras que iban a ser el fin de página eh, desde el guión. En la siguiente diapositiva, por favor, ya comienzo a hablar sobre los lápices y el entintado. Y que recuerdo que para ese entonces me había acostumbrado, ya había llevado como un año sin hacer cómics de más de 4 páginas. Todos eran o de una página o secuencias de viñetas solas, ¿no? Y no estaba seguro si es que iba a llegar a ser las 16 páginas con el entintado, eh, con el entintado que manejo mejor o que era más cómodo en ese entonces, ¿no? Así que empecé a probar, pero no me salían. No estaba seguro si es que, no solo si es que no iba a llegar, sino que si es que me iba a gustar el producto final con ese estilo. Pero también estaba la presión. Había considerado en cambiar el estilo, pero estaba un poco la presión de que Isma me había llamado o me había mencionado en una de nuestras conversaciones que le gustaba mi estilo de los dibujos que hacía en Instagram, que eran con este estilo de estilógrafo. Pero al final decidí cambiarlo por este otro estilo de la siguiente diapositiva, que era uno que había probado meses antes después de leer Superman Secret Identity. En la siguiente diapositiva, donde había visto que bueno, yo había me habían recomendado leer Superman Secret Identity y estaba emocionado porque este cómic era dibujado por Stuart Immonen, a quien conocía por las páginas de la imagen de la izquierda. Y cuando abrí el cómic me di cuenta de que su estilo había cambiado totalmente y de que no solo hacía porque no solo hacía este cambio de estilo porque la historia era como más real, menos ficticia, menos fantasiosa como son las historias de superiores, sino que era más realista. Y además porque en ese entonces, otra razón por la cual decidí usar ese nuevo estilo es porque en ese entonces estaba muy interesado en lo que es el dibujo, pero viéndolo a través de las formas y no de las líneas o los contornos, que era en lo que se basaba mi estilo, el estilo que descarté, ¿no? Como pueden ver ahí, Storymoon no solo usa líneas de contorno, sino que usa manchones de negro para simular planos y formas y siluetas. Eso fue lo que apliqué en las páginas de La Huesta Espesa. La siguiente página, la siguiente diapositiva, se puede ver como en la imagen de la izquierda estaba mi intento del entintado con estilógrafo y en la derecha
cómo terminó siendo con intentado con un trazo un poco más grueso y prestándole más atención a las formas que a las líneas o contornos. Y también tiene grises allí. En la siguiente diapositiva se pueden Perdón ver que te otros. interrumpa, Seba. Sí, sí, continúa. Perdón, público, que siempre estoy interrumpiendo a los expositores, pero creo que es más que oportuno en estos momentos. Como pueden ver, creo que fue un acierto total de Francis, el creador de la comunidad Psycho Team Comic, mencionarle a Sebas este tipo de trabajo, porque realmente yo cuando lo imaginé, imaginaba un estilo así, un estilo noir, un estilo mucho más oscuro. En cuanto a David Jesús, nuestro panelista, un estilo que es mucho más grande, como él pudo mencionar, hace todos sus trabajos en tabloide, es un trabajo que resalta mucho a la vista las expresiones, o si solo son fondos, solo son los fondos. Así que creo que es importante poder hablar del estilo. Básicamente, todas las personas que nos están escuchando, nunca olviden, nunca busquen donde no están necesitando. Es decir, para cada una de sus obras deben tener un concepto bastante claro para que no estén haciendo en ningún momento errores que a la larga terminan siendo fracasos. Lo que como guionista es traer guiones completos, porque puedes ver si puede funcionar porque está completo. No podemos esperar aún tal vez algo bastante común en cuanto a esta industria que suele ser muy dura en cuanto a los historietistas es que no hay tal vez, o va a funcionar o no va a funcionar. Por eso es que las obras suelen ser casi siempre completas. Y como pueden ver este estilo, el texto está muchísimo más acomodado, queda excelente y también es una obra que les voy a compartir en el final para que puedan leerlo necesario y como siempre, abiertos a sus preguntas. Como pueden ver, el guión es un estilo entre comillas adolescente, porque trata de adolescentes, pero una temática bastante oscura. Con Sebas hicimos bastantes pruebas y finalmente me decanté por cómo hubo bastante proceso de referencias para crear los personajes y los errores que suele haber en cuanto a los ángulos es bastante común. Me suele pasar a mí que he escrito 30 páginas de guión y al final fracasa y lo borro automáticamente. Lastimosamente los errores no les voy a mostrar porque sí que me quedo con esto, con el hecho de que siempre deben ser obras completas para saber si va a funcionar o no va a funcionar. Un tal vez es muy peligroso en este tipo de contenido, en este tipo de obras, y normalmente lo que solemos hacer, en cuanto yo lo que suelo hacer es, se puede mandar a imprimir o enviar a quien quiera que lo necesite, o en su defecto, las publicaciones como portafolio, como ya lo mencionó David, que es una muestra del trabajo. Sí, me parece que ya se acabó el tiempo. Me aparece un mensaje. Respondamos las preguntas. Respondamos las preguntas y terminamos. ¿En serio? Ahora. Ya la pregunta que hace, por ejemplo, Dante Salas es ¿qué los motiva a llevar a cabo sus proyectos y por qué decidieron usar el cómic como medio para expresarse? A ver, David. Que empiece Arnold, que no alcanzó a hablar. Sí, yo no he hablado mucho todavía. Bueno, Da tus redes, en mi Arnold, caso, ¿dónde te pueden encontrar? Arnold Merino o Arnold Man son mis redes sociales en Instagram, en Facebook, en cualquier parte, en Twitter. Mayormente ahí cuelgo mis ilustraciones o procesos. No subo muchos webcomics ni cómics digitales seguido, pero trato de por lo menos mostrar páginas, ¿no?, de lo que hago. En cuanto a la pregunta, ¿contesto la pregunta o...? Sí, dale. Sí, sí. Ya, la pregunta es, bueno, en cuanto a mí, me encanta hacer bastante lo que es estudio cinematográfico, así que digamos que es un proceso más barato, por decirlo así, eh, pero de alguna forma como que eres director de todo lo que vas a hacer, y eso me gusta, el proceso de tener todo, tu facilidad de plasmar todas tus ideas en una escena,
Eso para mí es grandioso. Es muy, no sé, eso es una de las formas por lo que me voy por el cómic. No sé, alguien más. Ajá. Seba, pero respóndele tú. Y pasamos a la siguiente. Ya. Lo que me motiva a llevar a cabo mis proyectos es de que puedo tenerlos terminados en muy poco tiempo y sin recurrir a como muchas personas, que en otro caso sería, como decía Arnold, los audiovisuales. Y de que tengo, aparte últimamente he estado viendo estos cómics en los que dejas de usar la página A4 vertical y comienzas a usar los scrolls infinitos o las páginas horizontales, que he estado viendo bastante recientemente. Este dinamismo del formato en el que se presenta el cómic, que puede ser, ya es diverso, ya es muy diverso en el medio impreso, en el medio digital es aún más diverso. Y creo que esa variedad de formatos sobre el cual yo puedo colocar viñetas y contar una historia, y bueno, eso es lo que me motiva, las posibilidades. Perdón chicos que les interrumpa, creo que hubo una confusión. En realidad son 2 horas, acabo de ver en la guía y acabo de confirmar. No se apuren al público presente si hubo algún malentendido, pero igualmente les insto a que puedan dejar sus preguntas porque sería bueno poder responderles al momento en que se las hacen. Así que, Sebas, perdón, tienes la palabra, un error en cuanto a logística al parecer, así que no se asusten chicos, no se apuren. De momento todavía hay tiempo, según tengo detallado en el cronograma y ahorita que acabo de confirmar. Dale, Sebas. Responderemos las 2 preguntas que hay a fondo al final, entonces. Al final. Ya. Ese es mío, lo de Sebas. Ajá. Un aporte que quiero dar antes de darle la palabra a Sebas es en cuanto, sí, ya que respondiendo justamente la pregunta de Dante, si mal no estoy, ¿verdad? Sí. Justamente es acerca de por qué utilizar el medio cómic, y creo que la palabra más sencilla es porque las posibilidades son infinitas. El campo visual y el campo literario mezclados dan una posibilidad que no es fácil de dar, tipos de ángulos y tipos de personajes que en el cine costarían mucho dinero o que son imposibles de grabar, que en el cómic nomás solo cuesta de proyectar. Y creo que a la larga es eso. Creo que este medio, perdón que me repita tanto con él, creo que este medio, para la redundancia, es importantísimo por el hecho de poder dar paso a elementos visuales que no son fáciles de hacer en cuanto a elementos activos como lo es del cine. Y por ese lado me inclino más al cómic, porque la cantidad de recursos es inimaginable. Incluso siendo aliado de los recursos del cine, puedes copiarlos, puedes tomarlos, puedes apropiarte de ellos. Sin embargo, es muy difícil que el cine logre captar todos los recursos del cómic. ¿Por qué? Porque es el lector quien da vida al cómic, y en una película, si nadie le está viendo, sigue continuando la película. Siguen pasando los eventos, pero en el cómic no. Es un medio bastante pasivo y solo el lector es capaz de crear e ir a su ritmo. Solo el lector es capaz de ir más lento, más rápido, ver estos detalles, no ver estos, quedarse en un momento en el tiempo al ver una sola viñeta. Y esto es importantísimo para mí en cuanto a historietista. Ahora sí, Sebas, perdón que te cortase, así que perdón que te cortara. Continúa, por favor. Bien, en la siguiente diapositiva vemos cómo se hizo el lettering de esa página que ven ahí. En la siguiente diapositiva, claro, el lettering o rotulado es el diagramar los cuadros de texto y elegir las fuentes que transmitan una
sensación de acuerdo a la historia. Y como pueden ver ahí, los cuadros amarillos en las imágenes de la izquierda eh, daban a entender el espacio en donde se iban a colocar los captions, los cuadros de texto. Pero cuando me salté a realizar el lettering, me di cuenta de que faltaba espacio o de que, no iba a alcanzar en el espacio en los lugares en donde había previsto que los iba a colocar. Cabe mencionar de que bueno, y por suerte sí se llegaron a poder ubicar de manera de que no tapen tampoco partes importantes de la viñeta, ya que eran captions y no globos de diálogo, así que podían ser repartidos en la secuencia, ¿no? En la mayoría de los casos, sin alterar la secuencia, la historia. Ahora, una anécdota un poco interesante es que para hacer el lettering, eso fue como un año después de que habíamos terminado de entintar y de hacer los grises de la historia del cómic, y creo que habíamos encargado a Francis, a quien ya mencionamos aquí en la charla, a que haga el lettering, y por diversas razones no lo pudo concretar durante todo ese año, pero una madrugada dijo de que, bueno, se decidió a terminarlo esa noche, así que después de un breve curso por Discord de lettering, de diagramar, en el cual asistieron un grupo regular de gente, nos separó las páginas, las 16 páginas, y cada uno como que se abrió su Illustrator y se puso a diagramar el lettering de cada página, ¿no? En la noche, y luego ya me las dejaron para que yo las terminara de diagramar, ¿no? De editarlas y completarlas y unificarlas para luego colgar los textos. O no, los textos ya los colocaban ellos. Yo solo estaba ordenando y para que se vieran uniformes en todas las páginas. Y bueno, eso lo hicieron en la comunidad Psycho Team. Y me parece interesante el hecho de que la pregunta de que bajo qué circunstancias un grupo de personas se conectarían en la madrugada a diagramar el lettering de un cómic que no es de ellos, ¿no? Y además gratis. Creo que eso solo se puede lograr cuando hay un ambiente de compañerismo y con las ganas de ver el producto del compañero terminado, supongo. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Ustedes estuvieron haciendo eso también? Yo no estuve esa vez. Cuando tú me lo cuentas, me parece una hazaña. Sí. Es como un mito de Psycho Team. Sí, yo también estuve ese día. Yo, como saben, creo que ya he quedado, soy guionista, no tenía ni idea de cómo hacer el lettering, pero por supuesto ahí todos aprendimos a hacer lettering y le completamos en una noche. ¿Por qué era complicado hacer lettering? Creo que principalmente por la cantidad de cuadros, por dónde colocar los cuadros, aunque no parezca, damas y caballeros, la tarea de la gente de poner las letras en libros, revistas, cómics o en cualquier cosa es una hazaña, por cómo se imprime, por cómo se hace y cómo se diseña. Así que cualquiera de ustedes que vea una obra con rotulados o cómic, tenga por seguro que eso tarda demasiado tiempo en muchas ocasiones, y como siempre suelen haber fallos, porque pueden tapar el arte o pueden no estar bien colocados o puede copiarse mal el texto. Hay un montón de cosas que pueden fallar en el lettering. Algo que no parece con importancia es fundamental, porque si falla el lettering, la historia no se entiende, y si no se entiende la historia, pues no se entiende para qué está ahí, deja de funcionar, y no hay peor cosa para un artista que su obra no se entienda. Así que por eso sería la importancia que le dimos todo ese momento en Psycho Team Comic a la selva. Si mal no recuerdo, creo que fueron como 20 personas que estuvieron ahí, 2 en una página, 1 en otra página, y pasamos la noche maquetando todo el libro para que esté completo al día siguiente. El resultado quedó increíble, como pueden ver, los diálogos, los pensamientos bien colocados, sin tapar el arte, y da un aspecto bastante armonioso y bastante claro para la obra. Ahora sí, Sebas, continúa. Y
cabe mencionar de que el lettering es lo que de cierta manera muestra que un cómic es profesional, así tenga el mejor diálogo, el mejor guión y el mejor dibujo. Si es que el lettering es amateur, todo el cómic pierde esa profesionalidad. No se ve profesional. Creo que el lettering es, así el dibujo sea, no comunique o tenga una baja calidad, o el guión, si es que el lettering es bueno, el cómic se va a seguir viendo profesional. Y creo que es algo que nunca se debería descuidar. Es por eso que he visto de que, por ejemplo, varios escritores son rotuladores o letteristas, porque ellos se preocupan porque su cómic, porque ellos saben de que el cómic, de que el lettering del cómic es lo que termina siendo su producto, un producto visiblemente profesional. En la siguiente diapositiva. Y ahí termina una parte de la exposición. Estas son algunas páginas, la página previa a la que vimos, la página que le sigue, y así hasta el final del cómic. El cómic lo pueden leer en el blog que tiene Isma con David, ¿no? Y por ejemplo ahí se ve la imagen de la izquierda es el thumbnail, y que después Isma me aconsejó de que partiera esa página en dos para que se leyera, para que la página de la izquierda tuviera un descanso, la página de la derecha, que creo que no aterrizó tan bien, pero es como un plano cojín, como dice David, para revelar después en la página que sigue, en las siguientes diapositivas, como el final de la historia y la conclusión. ¿No? Ya. Siguiente. Hay un error o algo que aprendimos de ese cómic es de que no debíamos subestimar la cantidad de texto que va en el cómic y de que se puede diagramar. Así que lo que hice para este segundo número de La Huesta Espesa, en la siguiente diapositiva, se puede ver de que complementé con los diálogos, colocando los textos, los diálogos, tal vez con una fuente que permita que se lean, que se acoplen mejor, pero que sigan siendo legibles para que entren los textos. Veremos si es que cuando los diagrame apropiadamente entren, porque creo que desde ahí se ve que están un poco ajustados. Siguiente. Y luego están algunas páginas de proyectos, otros proyectos que hice, por ejemplo el de la antología del mañana, que hice en colaboración con Alberto Rayo. Ahí están 3 páginas de las 12 que participan, que son parte de un cómic que participan de esta antología. Siguiente. Luego 3 páginas de otro cómic sobre el cuidado del medio ambiente y del uso de las energías renovables para una ONG. Siguiente. También con el guión de Alberto Rayo. Este es un cómic que hice para presentar, para participar en un concurso, del cual no entré tampoco, en el que practiqué más lo que son las formas, lo que mencionaba al inicio sobre el estilo que escogí para el cómic. Aquí creo que trabajé un poco más lo que son las formas en vez de los contornos para mostrar imágenes. Siguiente, por favor. Es un cómic antiguo que hice con Christopher Pérez, que es un mexicano y que, bueno, como lo decía, como lo mencionaron ya Isma, Caín y David, actualmente la colaboración internacional, entre hacer compañeros, colegas de otros países, es extremadamente fácil, ya que uno puede no solo
contactar y enviar los trabajos finales, sino que uno puede mandar avances y recibir feedback de manera inmediata, no solo por correos, por WhatsApp, sino que se pueden conectar a través de medios como este de aquí, que es Zoom o Google Meets, o el medio con el que recorrimos nosotros en nuestro grupo, que es Discord, donde nos juntamos y por audio comentamos y criticamos nuestros cómics o mandamos avances. Actualmente creo que estamos haciendo una dinámica de colaboración para un siguiente proyecto de cómic, y estábamos hablando, David y yo, sobre hacer un cómic en el cual mezclamos nuestros estilos, y esta práctica, y estoy yo con el artista, yo peruano, con el artista chileno, tratando de dibujar en una misma hoja, y eso solo es posible en estos tiempos donde estamos dibujando al mismo tiempo en una misma hoja, pero en lugares muy separados, ¿no? Y en tiempos, también él estaba, creo, 2 horas más tarde que yo. Y esa colaboración internacional me parece muy interesante y que deberíamos todos aprovecharlo. David, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, me encantó, me encantó esa idea que tuvimos de dibujar los dos en la misma hoja. Yo siempre que había querido hacer eso, de trabajar con un compañero dibujante, así hacer los dos el mismo cómic, quizá con un estilo parecido, con el mismo estilo, con estilos distintos, pero influir los dos en la misma obra sin hacer esa separación de guionista, dibujante, rotulista, colorista. No, que todos hiciéramos de todo y todos hiciéramos lo mismo a su vez. Ajá. Y claro, no, yo tendría que encontrarme un chileno con el que me pudiera juntar, que viviera cerca mío, y que además dibujara cómics, y que además dibujara bien como tú, ¿cachai? Y tenía que cumplir todos esos requisitos para recién hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros por internet, weón, con, Sí. con una página. Que sí, Sí. esto solo se puede hacer en este sitio. Sí, sí, sí. Justo ya que lo mencionas, no sé si acá puedes subir un poco al último cómic que estaba colaborando con Sebas en el Agua de Espesa 2. Bueno, para el público creo que ya es común la cantidad de texto, sin embargo, no es como lo parece, porque en esto quise trabajar algo bastante importante. No le mencioné a Sebas porque no creo que era para fines prácticos ninguna necesidad, sino que básicamente esto tuvo 2 versiones, es decir, una versión completa donde era el texto increíblemente pesado y una versión ya bastante comprimida, como es la versión que vieron en la parte de arriba. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué suelo hacer esto en bastantes ocasiones? Suelo enviar un guión que es un borrador, donde el texto está brutalmente acumulado, pero la razón es más que sencilla, sino para transmitir la idea completa. Véanlo como una necesidad. Si bien suelen haber en cuanto a los escritores de cómic el dicho de show, no tell, demuestra pero no cuentes, es algo que muchos grandes artistas como Alan Moore o Neil Gaiman no toman en cuenta, porque nunca está de más, nunca está de más. Así que en estos momentos, en estos tipos de guiones, yo suelo poner todos los detalles para que Sebas pueda tener una idea completa acerca de toda la estructura del cómic. Y como guión borrador, después evoluciona a un guión final donde ya está reducida toda la cantidad de palabras transmitiendo la misma idea. Pero Sebas ya se queda con esa idea. Casi no había cambios, pero porque la extensión era más corta. Pero sí, básicamente lo que se intenta hacer siempre es que el dibujante tenga la idea completa de lo que está haciendo para que él tenga la libertad de transmitirlo de diferentes modos. Si él entiende el sentimiento, la idea o el contexto, no es necesario en ninguna medida usar un plano determinado no usar un plano determinado por el guionista, como ya lo mencionó David Jesús, que suele ser a veces una cadena, y no es así, sino es una relación bipartita donde cada uno hace lucir su estilo. Pero más que nada esto es posible si ambas partes entienden su guión. No obstante, si un guionista no entiende su guión,
creo que eso es un problema muchísimo, muchísimo más grave, cosa que no me arriesgaría en ninguna instancia a mandar un guión el que no esté entendiendo. Así que eso sería básicamente, solo eso quería acotar porque este cómic todavía sigue en producción y hasta el momento pueden ver algunos de los storyboards. Ahora sí, Sebas. Ya, perfecto. Ya terminando. Eso era lo último que quería mencionar. Ahí están nuestras redes. La mía es en Instagram, Sebastián Carrillo Cortés, y con el mismo nombre para el Art Station, que es donde están mis páginas de cómic, y el Instagram de Ismael es Alex Roses 47, y el mismo número y Alex Roses para Facebook, y su correo es Ismael Rodríguez 2099 @gmail.com. Y el blog donde está publicado la parte 1 de la Huesta Espesa es arcomics47blogspot.com. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Es un honor poder contar contigo siempre. Nuestro siguiente panelista es Arnold Merino. Arnold, he trabajado contigo algunas obras y esto es un caso bastante interesante, un caso aislado, porque algunas de las obras con las que trabajé con Arnold no son un guión de cómics, sino era un guión para un video, un cortometraje, que Arnold hizo el trabajo de adaptación, cosa que me parece un trabajo magnífico. Lastimosamente todavía hay cosas que pulir en cuanto a ese cómic para que pueda salir a la luz, pero él ya les irá contando cómo fue esta dinámica. Arnold, tienes la palabra. Bueno, antes de comenzar con ese cómic que acabas de decir, colaboramos primero con un pequeño reto que estabas lanzando, creo, en ese entonces, el año pasado, si no me recuerdo. De 3 páginas era el guión, se llamaba El Ángel Caído, ahí está, donde básicamente en ese entonces, como recién estaba aprendiendo el proceso de cómics, entonces buscaba colaboradores en aquel entonces, y entonces el guión me pareció excelente y comencé a adaptarlo. Como pueden ver también, como hizo Sebas, comencé con los thumbnails para luego pasar de frente al linear. Quería mejorar más que nada la velocidad del proceso de realizar un cómic. Más que nada estaba poniendo a prueba todo el conocimiento que había adquirido durante el año. Algo que me pareció genial también fue el haber entendido o haber aprendido el concepto de los flats, ya que me permitía avanzar más rápido incluso en el pintado. Solamente eran colores planos y eso me parecía genial porque se veía bien y no necesitaba mucho tiempo para estar coloreando, que ese es mi punto débil, según yo. Bueno, siguiente. Pueden ver algunas páginas donde apliqué este tipo de color. No era mi fuerte en ese entonces, pero más que nada fue para aplicar el conocimiento que había adquirido durante Psycho Team, cosa que no había tenido ningún estudio previo anteriormente, solamente los PDFs que mandaban, las críticas que mandaban y esas cosas me ayudaron bastante a poder aprender esto. Ese es el resultado final para poder realizar proyectos más adelante con otros guionistas. A ver, sigue otro. De ahí vino el Autoestima, que es el cómic que sí me tomó tiempo para adaptar. Era un cuento de narrativa, digamos que muy, muy general, ¿no? Porque me describía bastante bien, pero no me distribuía en la cantidad de viñetas que iba a tener una página. Es más, no tenía ni ubicación de cuánto iba a tomar una página, ¿no? Entonces yo tenía que distribuir cuántas páginas, bueno, él estaba calculando en 13 páginas, entonces tenía que distribuir más o menos cuánto texto iba a haber en cada página. Y eso era lo complicado.
Para eso tuve que hacer un pequeño guión gráfico que está en la parte de abajo. A ver, sigo bajando. Bueno, ya, antes de eso yo le pedí que me mande un guión gráfico, digo un guión técnico. Bueno, me lo mandó de esta forma, que para mí fue lo más fácil de entender para ubicarme y no estar perdiéndome al leer todo el texto de corrido. Entonces acá ya me ubicaba más o menos cada escena que iba a ir enumeradas. Pero aún así no me distribuye la cantidad de páginas que iba a tener. Tuve que hacer un pequeño guión gráfico que va a estar más adelante. A ver si. Donde ahí sí hice 3 borradores incluso porque no me alcanzaban, ¿no? Y tuve que meter el texto era lo que más me era tedioso porque era bastante. Entonces distribuir en 13 páginas era una labor bueno, era mi primera experiencia como adaptar un cuento así, un cortometraje, como él dijo. Sigue. Hice el mismo proceso anterior, los thumbnails, después pasar los bocetos y alinear. Básicamente en ese entonces estaba aprendiendo lo que son siluetas, ¿no? Tener primero el diseño de las páginas antes de continuar, antes de realizar toda la página general. Cosa que yo no hacía eso antes. Yo pasaba de frente, hacía páginas sin pensar prácticamente. Entonces aplicar esto me ayudó bastante a mejorar mis técnicas. Como pueden ver más adelante, va a haber bastante el proceso de lo que son flats, que eso también, como dije, me ayudó bastante en la velocidad de desarrollar una página entera. Para esto hay link, Isma, algún lugar donde esté, porque no. Sí, Arnold, este cómic, la versión con los flat, con el color plano, sí está subida. Igual a la gente le recuerdo que los cómics que estamos mostrando, las colaboraciones que hemos hecho entre nosotros, me pueden escribir a mí para poder yo enviarles los cómics si así desean. No obstante, los trabajos personales de cada uno de nosotros, los que hicimos como comisión, es decir, los que nos pagaron por hacer, esos no podremos enviarles. Sin embargo, estos de aquí que estamos hablando en este preciso instante, sí es así. Si alguno quisiera una versión escrita, también es posible enviárselas, pero a diferencia de la versión digital, esta sí tendría costo. Así que sí, Arnold, yo ya les paso las redes en cuanto de la oportunidad al final de la charla. Ya, ok. Ya, bueno, eso era el proceso final. Más que nada, a ver, sigue. ¿Qué más? Después, así teniendo experiencia ya con colaborar con Isma, me agarró la curiosidad para colaborar con otra persona que se llamaba Damián, que también escribía bien. Y en ese entonces tenían el hecho de que todos querían hacer su webtoon, entonces ya traté de adaptar su cómic a un webtoon, bueno, su guión a un webtoon, pero veía que el tema era un poco más adulto, entonces creo que no iba a calar. Entonces quedó todavía ahí, pero estamos viendo en dónde podemos publicarlo. Por el momento está en proceso todavía, pero ahí pueden ver la técnica que quería aplicar en aquel entonces, el scroll, el modo scroll, solamente una página en vertical y ir de corrido. Fue mi primera experiencia, la verdad es que no tenía mucho conocimiento de los webtoons en aquel entonces. Ahora sí. Antes de eso, esto fue proyectos personales en el año 2017 aproximadamente, cuando recién estaba aprendiendo lo que son perspectivas y planos. Más que nada fueron ejercicios de tratar de hacer cómics o manga en ese entonces, ¿no? Que yo nomás lo conocía así.
Fue para meter entintado más que nada porque eso era lo que me gustaba hacer. Yo en Acuce solamente el dibujo como un medio principal, ¿no? Pero no lo veía nada narrativo todavía, no tenía conocimientos para narrar tan bien como ahora lo hago. Eran ejercicios. Bueno, sí, a ver. De ahí hice proyecto para el instituto cuando en el año 2018, creo, sí, 2018, Flores para una despedida, donde ya ahí sí un poquito tenía conocimientos de diseño gráfico, entonces esto me daba la oportunidad de poder aplicarlo al cómic y traté de mejorar en ese aspecto de la diagramación, en la compaginado, entonces tenía que imprimir y todas esas cosas. Y esto fue un buen aprendizaje. Aparte que también traté de hacerle una adaptación a animación, que está en YouTube, también lo pueden buscar como el mismo nombre, Flores por una despedida. Lo hice con unos compañeros del instituto. Es uno de los proyectos más interesantes porque me tocó hacer toda la historia, todo el cómic y adaptarlo con mis amigos. Eso es bien interesante. Siguiente. De ahí también hice más proyectos sobre este tipo de mangas, ¿no? A mi estilo, con fines de animarlo más adelante. Ese siempre ha sido mi meta, ¿no? Vemos, este se llama Instinto Híbrido, fue en el año también 2018 aproximadamente, creo sí, donde comencé a aplicar este procesos de entintado más que nada y compaginado. Este fue el segundo ejercicio que tuve y creo que desde acá ya comenzó a mejorar mi calidad, ya comencé a tener un poquito más de nivel para ir avanzando en mis proyectos. De ahí, a ver si... De ahí tuve proyectos más pesados que fueron en los concursos, donde ahí sí ya metí todo mi esfuerzo. Primero fue en el concurso del Medibank, sí, que estaba lanzando un guión técnico, un guión gráfico y teníamos que adaptarlo a páginas ya enteras con nuestros diseños, nuestra propia diagramación, porque no estaba bien sencillo. Entonces yo, con mis conocimientos en aquel entonces, pude hacer estas páginas de esta calidad. Estas sí me tomaron bastante tiempo para poder más o menos tener cierto peso en la composición de las páginas. A ver, sí, se pueden ver más páginas más adelante también. Otro de los concursos que he estado es de Día del Cómic Festival acá en Perú, en Lima, donde pude obtener un reconocimiento en 2019, sí, 2019, donde ya apliqué técnicas ya con mejor conocimiento, no mejor alcance. Además que tuve una edición porque me ayudaron varios amigos, me criticaron también en Psycho Team, y eso me ayudó bastante también a mejorar. Trata de la historia de un joven que trata de cambiar su historia, trata de salir del cómic, sale del cómic y me mata. Entonces, en el proceso, ve el cómic que estaba muriéndose y él mismo rehace su historia porque no le gustaba, sencillamente. Entonces, traté de dar una perspectiva de que siempre mato a mis personajes en aquel entonces. A ver, sigue. De ahí hice un proyecto más pesado que fue en Casa de la Literatura acá en Lima. Este sí me tomó más tiempo, fueron 48, 45 páginas aproximadamente. El proceso fue bastante complicado porque tenía que adaptar una obra literaria completa. El Tungsteno es de César Vallejo y fue una de las
cosas más, una de las cosas más interesantes, y aproveché también que habían unos talleres que estaban dictando Miguel Det junto a- ahí se me fue el nombre, ya no importa. Acevedo. Ajá, sí, sí te acuerdo. Entonces, esto me ayudó bastante en tener conocimiento más amplio incluso de lo que tenía lo que es narrativa gráfica, que es lo que se centraban en el concurso, cómo narrar a través del dibujo, ¿no? De la secuencia. Bueno, a ver, hay otro trabajo también tuve más abajo. Esto fue para otro concurso del Limbo of the Dream, Sueño de un Limbo o algo así. Traté de basarme de una película, si no me acuerdo ahorita el nombre, no me acuerdo. Pero en ese entonces, como me gustaban mucho las películas, trataba de meter bastante influencia a mis historias, ¿no? Pero veía que todavía no tenían tanto peso, pero seguía practicando de todas maneras. Es una historia cerrada en cíclico que acaba con el final, algo así. Y nada, eso me pareció interesante porque no tenía muchas historias tan así, ¿no? Tan sorpresivas, digamos. A ver si bajando. Esto fue en el concurso de Psycho Team que estaba organizando también el año pasado nomás, o hace 2 años. Fue del reto, si te acuerdas, Sebastián, ¿te acuerdas de este reto? De este Sí, sí. Sí, era un fue reto interno. Concurso, ¿no? Sí, el Psycho Team, no sé si se acuerdan. Con premio de 20 sí, sí. dólares. Otorgado por Paulo de Perro Muerto. Sí, el que sí. ganó Roser. Roser. Sí. De Argentina, creo. Ah, Y era que se le de... entregaron sus 20 dólares con comisión de PayPal, le quedaron como 18. Eso sí, Le llegó menos. pero me pareció grandioso que haga este tipo de cosas el grupo Psycho Team, un concurso interno. Eso no sé dónde habré visto, pero solamente ahí creo. Y nada. Internacional aparte, ¿no? Pero fue un gran... Dios participó una de Austria también. No sé si logró participar ahí también. Sí, sí, sí participó. Me acuerdo que estuvieron ahí regular, pues pudimos compartir bastantes cómics, y entonces todos criticaban de todos y todo chévere la experiencia. Y todos estaban haciéndolos, que es lo que motivaba, ¿no? Cierto. Todos se motivan entre todos. A ver, sigue. Esto fue para el concurso de... ¿Cómo se llama? Familia Usaka. Se llama Naufragio de un alma. Para me inspiré en una película llamada Inquebrantable, sí, me acuerdo. Inquebrantable, de cuando se quedan varados en un bote. Entonces, en aquel entonces estaba concursando en el Tungsteno y el profesor había dado un reto, una especie de reto de que hagan una secuencia con un corcho y un problema. Entonces, mientras que pensaba que podía meter en un corcho con algún conflicto, entonces justo estaba viendo esta película y metí solamente el corcho. ¿Qué año fue esto? Esto fue el año pasado, 2019 nomás. Ah. 2019. Pude participar y genial, a mí me agradó, así que no me arrepiento de haberlo hecho. Trata de un joven que se queda varado en el mar, pero tratan de sobrevivir como sea con un cadáver, que ahí está la sorpresa, más adelante lo van a contar. Y eso lo pueden encontrar, eso sí lo subí en mi Facebook, ahí lo pueden encontrar. Sí, así que normal. Sigue.
Este concurso, sí, me acuerdo. Esto fue de escuelas, y se había inscrito. Ya pues, y habían dicho que se metan, ¿no? Y yo normalmente siempre estoy ahí, ¿no? Me metí. Fue interesante la experiencia porque habían cómics de todas partes de América, no sé si de todo el mundo, pero creo que habían americanos más que nada. Y nada, genial. Pude participar con Alma a cambio de otra, donde trata de un chico que hace un trato con el demonio para resucitar a su perro y trasplantar su alma al chico, del perro al chico. Pero en el transcurso del tiempo el perro se entristece porque no está su amo. Y ese es el conflicto de la historia, más que nada. Lo pueden leer en Medivan, no, sí, en mis redes sociales también está. Sí, normal lo pueden encontrar ahí, si les interesa. Siguiente, las comisiones también que tuve más adelante. Bueno, profesionalmente recién me estoy dedicando este año porque no había tenido tantas comisiones como ahora. Desde que entré a Muro Innova con Madre Tierra, que también estuvo Arely compartiendo con uno de el capítulo 5, yo hice el capítulo 4, anterior a ese, donde trata, como dijo, la historia de Oscar y el conflicto con su familia en el transcurso del coronavirus acá en Lima. Refleja un poco la realidad que estuvimos pasando y cómo el cómic también puede ser un medio para digamos, concientizar, digamos, a la gente de lo que pasamos, ¿no? Fue genial este proyecto porque si más adelante miran, las páginas están proyectadas para que sean páginas de cómic como tal, ¿no? Pero luego me dijeron que también iban a hacer un webcomic interactivo, donde tenía que separar viñeta por viñeta todos los paneles del cómic. Y eso me pareció interesante porque las viñetas se iban moviendo mientras ibas avanzando en las páginas. Esto se llegó a concretar, sí, se llegó a concretar, menos mal, por suerte presenté a tiempo. Ahí podemos ver los diseños de los personajes y en ese entonces sí ya apliqué todos los conocimientos de los thumbnails, de lettering, traté de hacer lo más profesional que pude y lo más rápido que pude porque también habíamos practicado ya el proceso de cada uno, ¿no? Desde la adaptación, desde el guión gráfico, los thumbnails, al linear y al pintado. Más adelante van a ver cómo fue el proceso. No, estos fueron los otros proyectos que tuve ya con Apology, que es de Raizu Comics, donde pude entintar, delinear, era un proyecto de 24 páginas más o menos, y fue genial. Desde ahí comencé ya a tener más experiencia, más cancha en lo que es trabajar en cómics. También estuve con una academia de mecatrónica acá en Lima también, donde me pedían desarrollar un cómic que inspire a los niños a armar robots. Entonces cuenta la historia de Eddie y su motivación para crear esos pequeños robots y cómo darle vida. También muy curioso porque eso no es normal verlo. A ver, sigue. Y en los proyectos que estoy actualmente, bueno, están en lo que es de Lycan Studio, donde ya me estoy profesionalizando, estoy haciendo ya de corrido varias páginas, varios cómics. Es el segundo cómic que estoy haciendo. El primero fue Mandrágora, todo es escrito por Alberto Rayo, de Broken Panel, junto con Lycan Studio.
Y entre ellos está también Cara y la Sociedad Raptor, que es lo que estoy terminando ahora actualmente. Y también con Apology, que como, como dije, Razor Comics, pero en este caso ya estoy dándole todos los diseños, ya estoy como dibujante, ya no estoy como delineador nada más. Me dedico a lo que son diseño de personajes y composición de páginas, cada uno. Son proyectos más o menos largos, así que va a tomar tiempo para presentar más adelante. También estoy con una editorial que pronto se sabrá, tiene planeado para el 2021. Por el momento eso es lo que tengo. Mis redes sociales son, si bajan, bueno, las redes sociales de Isma, que son Alex Roser 47, Facebook, Alex Roser, y ya saben, las redes sociales de Isma. El mío son @ArnoldMan, eso lo van a encontrar en Instagram, en Facebook. En email van a estar arnoldmerino886, en Twitter arnoldmerino. Así me pueden encontrar redes sociales para cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Arnold. Creo que fue más que genial tu charla, increíble ver tus proyectos. Y ya para poder terminando, les invito a todos ustedes a poder encontrarnos en Discord como Psycho Team Comic y puedan ser parte de esta Facebook comunidad. también como Psycho Team Comics. Exactamente, y en Facebook y en Instagram también. Sin más preámbulo, quiero dar paso a las preguntas. Si tienen preguntas, no dejen en el chat, no hay ningún problema. Voy a responder todas las preguntas ahora en este bloque para que los demás también puedan hacerlo rápidamente, sin demorarme mucho, ya que el tiempo apremia y el resto. Así que la primera pregunta de mi parte va: Dante Salas, ¿qué les motiva a llevar a cabo sus proyectos y por qué decidieron usar el cómic como medio para expresarse? Personalmente, para mí, por las ventajas que da, la capacidad que hay para contar una historia con dos personas y los elementos que el cine no puede duplicar, como los ángulos visibles. La siguiente pregunta es de Ana Gabriela Alaba Rubio. ¿A qué edad hicieron su primer cómic? Pregunta difícil. Yo diría que mi primer cómic lo hice 8 años con una historia de acción dibujada a palitos. Así que desde ahí sería mi pasión respecto a este medio desde los 8. Nos vuelve a preguntar Ana Gabriela que cuáles serán nuestros próximos proyectos. Yo de mi parte planeo continuar acerca de las actividades de Psycho Team Comic y el webtoon que estoy haciendo con Nakain, de momento hasta que podamos ya concretar todo esto. Y eso serían básicamente las preguntas. No sé si alguno de ustedes también quiere aportar algo. Yo respondo ahora, a ver. Yo respondo Dale. luego acá. Para Dante, yo entré al cómic porque ya dibujaba cómics, pero me interesó porque yo veía anime y quería hacer lo mismo y me di cuenta que era imposible hacer animación para mí. Y vi que existía el manga, que en base al manga se hacían los animes. Y me metí ahí, empecé a hacer manga, después pasé al cómic y fue por eso, fue más por un tema de accesibilidad, de lo fácil que es ponerte a hacer un cómic, que no necesitas realmente nada para hacerlo. Eso. Y para Ana es la otra chica, ¿no? ¿Así se llama? Sí, Ana Gabriela. Si Ana, deseas te repito las preguntas de problema. Sí, repítelo rápido, que no me acuerdo. Ana No nos hace 2 preguntas. ¿A qué edad hicieron su primer cómic y cuáles serán sus próximos proyectos? A los 15 hice el primero que se ve como decente. Fue el primero que me tomé así en serio, los demás son cómics de niños. Y a ver, ¿qué proyectos tengo? Tengo pensado publicar un cómic de autor aquí en Chile, se llama Sacha y el Devoramundos, ya daré más información en mi Instagram. Tengo pensado publicar con Sebastián Ismael un cómic que todavía no puedo hablar mucho sobre la trama, trata sobre travestismo. Y ese cómic estamos pensando en publicarlo en Chile, pero también queremos ver si podemos publicarlo en Ecuador y en Perú. Así que esté atenta, si usted es ecuatoriana, puede que se publique en su país. Y esos son mis proyectos. También voy a hacer un webtoon prontamente y eso por ahora. Ya me toca. ¿Areli? ¿O quién quiere seguir? Sebas. Seba, dale.
Ya, a mí lo que me inspiran para hacer cómics es ver los cómics terminados, tanto de profesionales como los de mis colaboradores. Creo que cada vez que alguien termina su cómic, o de que veo de que alguien muestra que está comenzando su nuevo cómic, como Areli cuando recientemente mandó diseños de personajes sobre un nuevo webtoon, eso como que me incentiva y me inspira para yo también ponerme a hacer los míos. En cuanto a proyectos próximos, están el que ya comentó David, algunas colaboraciones con escritores con los que ya he colaborado, continuar con El agua está espesa, y básicamente eso. Arnold, Lacaín, cualquiera de ustedes si desea responder algo ya rápidamente por cuestión de tiempo. A ver, ¿dónde están las preguntas? Ya, bueno, como ya dije, a mí me interesa bastante hacer los cómics porque no necesitas muchos materiales para hacer, ¿no? Un lápiz basta para poder desarrollar tu propia escena, tu propia historia, y eso es genial. En cuanto a el estilo de dibujo que importa al crear un cómic, creo que no mucho, porque no se trata de eso, sino se trata de contar historias a través de imágenes y que sea una secuencia entendible, ¿no? A ver, motivo. ¿A qué edad hicimos el primer cómic? Bueno, yo no recuerdo muy bien, pero fue después de ver el manga de Dragon Ball, sí me acuerdo, cuando será en primaria o en aproximadamente, yo no me acuerdo tampoco también. ¿Cuáles serán sus próximos proyectos? Próximos proyectos ya los conté, están con una editorial acá en Perú que se llama Rizzo Comics, Laikan Studio, y con eso cierro. Y terminamos contigo, Alcaín. A mí me inspira a hacer cómics porque es la manera en que puedo, a la par de pues, aprovechar mi habilidad en el dibujo, contar una historia que transmita un mensaje, y creo que eso es lo que más me gusta del cómic, poder dejar alguna lección o alguna algo importante dentro de las personas transmitida desde el cómic. Mi primer cómic, pues creo que desde pequeña dibujaba bastantes historias muy chistosas, pero creo que cuando empezó realmente a iniciar esta idea de hacer el cómic fue en secundaria con una mejor amiga. Y bueno, mis proyectos a futuro, pues está todavía en pie trabajar con Ismael en el webcómic de I Hate Teen Clichés o de los clichés adolescentes. Continuar igual con mis comisiones, la próxima de Incubation, y pues si puedo seguir, me gustaría participar en próximos concursos de cómic. De mi parte es todo. Muchas gracias, Caín. Y eso sería todo en este conversatorio de latinos. Y agradezco al público presente el día de hoy. Yo me quedo con la grata satisfacción de poder haber tenido invitados de lujo el día de hoy. Y le mando un saludo a la sección que nos invitó, a Girándula. Gracias por la invitación, gustosos como siempre de poder participar y poder mostrar que es posible la creación de contenido a manera internacional y en este arte que muchas veces ha sido tomado de menos, que es el cómic. Así que cualquier persona que desee algún tipo de información o contenido, no duden en escribirme y estaré dispuesto de la mejor manera para solventar sus dudas. Esto ha sido el conversatorio acerca de cómics entre latinos por parte de Psycho Team Comic a través de la invitación de Monocomic. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos el encuentro Monocomic, historietas entre latinos. Y así culminamos todas las actividades en el Salón Alicia Yanes Cosío para esta Feria Internacional del Libro Quito 2020.